Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que el puerto comercial de Mariupol está completamente liberado de los nacionalistas de Azov. El Ministerio de Defensa advirtió que si continúan los ataques ucranianos en territorio ruso, sus fuerzas armadas atacarán los centros de toma de decisiones, incluso en Kiev, algo que el ejército ruso se ha abstenido de hacer hasta ahora. El informe del Ministerio de Defensa también declaró: puerto comercial de Mariupol completamente liberado de los militares nacionalistas Azov, todos los rehenes rescatados, el ejército ucraniano restante y las unidades militares en la ciudad están bloqueadas y no han tenido oportunidad de escapar. 36 objetivos enemigos destruidos, incluidos 5 bastiones de la 24ª Brigada Mecanizada separada de las áreas de Popadnaya, Barbenkovo y el puesto de mando de la 15ª Regimiento separado de la Guardia Nacional de Ucrania en Cherkasy. En otra instancia, los invito a continuación, escuchemos los pronunciamientos del resto de los países que conforman el Consejo de las Naciones Unidas respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y también los invito a que dejen sus apreciados comentarios. Gracias por estar acá. Los estaremos leyendo a todos. Tiene ahora la palabra la representación de Alemania. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Gracias también por organizar esta reunión. Gracias a la directora de ONU Mujeres y al director de UNICEF por su intervención, así como a la señora Sheripaka de Ucrania por sus contribuciones a esta reunión. Las consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania para mujeres y niños son espeluznantes. Las imágenes que hemos visto en Bucha y en Irpin de cadáveres de civiles en la calle se han quedado grabadas en nuestra memoria. Había cadáveres de mujeres y de niñas víctimas de violencia sexual violadas por soldados y mercenarios rusos. Algunos hablan de cadáveres de mujeres y niñas asesinadas que han sido quemados por los autores de estos actos para encubrirlos. Delitos que no pueden quedar impunes, todos estos delitos contra los civiles. Apoyamos el trabajo importante de la Misión de Derechos Humanos en Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos también ha establecido una comisión de investigación de estos casos y otros. Apoyamos el establecimiento de una investigación independiente de parte de la fiscal de la CPI, Karin Khan, y prestaremos la asistencia necesaria contribuyendo a que los responsables de estos actos sean procesados. Todos los mecanismos de rendición de cuentas deben tener en cuenta la dimensión de género de la agresión rusa contra Ucrania. Como en otros conflictos, esta guerra afecta a hombres y mujeres de manera diferente. Sobre todo los ya marginados son los que más sufren. Por ello, las mujeres deben participar de manera plena e igual en las decisiones sobre asistencia humanitaria, su situación de refugiados, consolidación de la paz, reconstrucción tras el conflicto. Todas estas medidas han de tener en cuenta el género. La agresión de Rusia ha creado una de las crisis de refugiados más graves tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los que huyen son mujeres y niños que pueden ser víctimas de los criminales. Lo han dicho ya muchos. Hay que protegerlos en la medida de lo posible y felicitamos por su trabajo en ese sentido a ACNUR y a UNICEF. El efecto que tiene la guerra sobre la educación pone en peligro el bienestar de los niños que llegan agotados, traumatizados, subalimentados a los países de destino. La mitad de los niños ucranianos se han visto desplazados por la guerra. Más de 750 colegios han resultado dañados, lo cual impide a muchos miles de niños acceder a la educación. Felicitamos a UNICEF por su apoyo a las familias que huyen de la violencia, por ayudar a
reparar los colegios y las guarderías. Apoyamos también el apoyo de ONU Mujeres en Ucrania y en Moldavia, que nos explicaba también Sima Bahous. Para concluir, reiteramos nuestra plena solidaridad con Ucrania, la delegación de Francia. Señor embajador. Señor presidente, quiero dar las gracias a la señora Bahous, señor Fontaine y a la señora Sheripaka por sus presentaciones que confirman las preocupaciones que ya hemos expresado desde que comenzara la agresión rusa. Sufrimos todavía el choque que nos ha causado el ataque contra la estación de Kramatorsk, que pudiera constituir crimen contra la humanidad, como ha señalado el ministro Le Drian. Deben cesar estos ataques indiscriminados. Francia está muy preocupada por la multiplicación de casos de violencia sexual. Las resoluciones de este Consejo sobre la violencia sexual en conflictos se imponen a todos. Apoyamos la acción de la ONU sobre el terreno para establecer los hechos y las responsabilidades. Esta violencia abyecta no puede quedar impune. Pedimos que se refuerce el apoyo a los supervivientes. Condenamos la destrucción de infraestructuras sanitarias y sus consecuencias sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva. Recordamos que los ataques contra hospitales pueden igualmente constituir crímenes de guerra. Nos lo han dicho, nos lo han recordado, la guerra destruye también la vida de los niños. Los niños muertos o heridos que suponen una mancha indeleble sobre la conciencia de los autores, como la de aquellos que atacan a los colegios. Pedimos al secretario general a utilizar las herramientas de este Consejo para proteger a los niños contra estas graves violaciones. Doy las gracias a México por su declaración y a continuación tiene la palabra la representación de la India. Embajador. Gracias, señor presidente. Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida al excelentísimo señor a esta reunión. Quisiera dar las gracias también a la señora Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, al señor Manuel Fontaine, de UNICEF, y la señora Katerina Chirepaka, del Estado de Ucrania, por sus exposiciones y aportaciones con respecto a las condiciones para las mujeres y los niños, sobre todo. Las mujeres y los niños, sin duda, son los que más sufren en cualquier conflicto armado o enfrentamiento militar. De las noticias de Ucrania se desprende que las mujeres y los niños tienen unas consecuencias no desproporcionadas y que son en su mayoría los refugiados y desplazados internos. Más de 4,4 millones de personas ya han pasado a los países vecinos y 7,1 son desplazados dentro de Ucrania. Encomiamos a los países vecinos de Ucrania quienes han acogido a refugiados de Ucrania, sobre todo porque tratan a las mujeres y los niños con compasión y dignidad. Como país que ha acogido a refugiados desde hace siglos, la India sabe la importancia y el valor de tratarlos en pie de igualdad y con dignidad y de atender a sus necesidades y requisitos. En este contexto tenemos que mantener la perspectiva de género presente y actuar con delicadeza. Exhortamos un enfoque basado en las víctimas para prevenir y responder a la violencia sexual en los conflictos armados. Las consecuencias de la situación para la educación de los niños ha sido también severa. Ha agravado más los retos relacionados con la pandemia que los niños ya enfrentan. Hay noticias de que más de 900 centros educativos y escuelas han resultado dañados o destruidos en Ucrania. Pero no olvidemos que la situación también afecta a los estudiantes extranjeros, como los indios. La India facilitó el regreso seguro de 22.500 indios, la mayoría estudiantes que estudiaban en diversas universidades de Ucrania.
Estamos viendo cuáles son las opciones para reducir al máximo las consecuencias para la educación de nuestros estudiantes. Valoramos que el gobierno ucraniano haya relajado, haya sido flexible con respecto a este año académico para los estudiantes de medicina. Aún mientras nos ocupamos del flujo de refugiados, seguimos muy preocupados porque está empeorando la situación en Ucrania y reiteramos el llamamiento al fin de las hostilidades de inmediato, porque cuando las vidas humanas están en juego, la diplomacia debe ser la única opción viable. Desde que empezó nuestro país, desde que empezó el conflicto de Ucrania en nuestro país, ha potenciado la paz, el diálogo y la diplomacia. A continuación, a Brasil, excelentísimo señor. Gracias, señor presidente. Quisiera encomiar la labor de la señora Bauhaus y el señor Fontaine en Ucrania. Gracias por sus exposiciones informativas. Doy las gracias también a la señora Cherepaka por su declaración. El conflicto en Ucrania persiste y estamos empezando la 7ª semana de hostilidades. El Brasil está sumamente preocupado por las noticias diarias de violaciones flagrantes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las imágenes de violencia contra los civiles y la destrucción de la infraestructura civil son sumamente preocupantes. La política subyacente a este o cualquier otro conflicto no debe afectar a las obligaciones de todas las partes en cuanto al respeto pleno del derecho internacional humanitario. Creo que no hay divergencias entre los Estados miembros en cuanto a que la protección de los niños en los conflictos armados debe ser una prioridad en todo momento, aun cuando las partes no puedan encontrar terreno común para la resolución pacífica de sus controversias. Seguimos exhortando a todas las partes y a los interlocutores pertinentes a trabajar para que haya acuerdos bien planificados y acordados sobre el terreno que den respiro a la población civil, que permitan a los civiles que abandonen las zonas de conflicto en condiciones seguras y que permitan la asistencia humanitaria para todos los necesitados, sobre todo los niños. Los niños nunca deben ser desarraigados. Su integridad y su bienestar físicos deben ser una prioridad fundamental para todos los Estados miembros, sobre todo en tiempos de conflicto armado. Las escuelas y los centros médicos nunca se deben utilizar con fines militares, tampoco deben ser objeto de ataques directos ni de ataques indiscriminados o desproporcionados. Es sumamente importante cumplir la resolución 2601 sobre la protección de la educación, copatrocinada por 98 Estados miembros. La palabra la delegación de Polonia. Señor presidente, miembros del Consejo, gracias al Reino Unido y al embajador Woodward por organizar esta importante reunión y por informarnos sobre la situación de las mujeres y niñas en Ucrania tras la agresión rusa. Gracias a nuestros invitados por sus presentaciones y por su trabajo en apoyo de las mujeres y niñas de Ucrania. Todos los conflictos y las crisis humanitarias afectan desproporcionadamente a mujeres y niños, sufren las consecuencias militares directas, son víctimas también de la inestabilidad, la trata de personas y la violencia de género, y ello se aplica a Ucrania ahora, como hemos oído. Señor presidente, los que huyen de Ucrania tras la agresión injustificada de Rusia del 24 de febrero son ya 4,5 millones de personas. Casi 2,5 millones de refugiados han llegado a Polonia. La mayor parte de los que intentan abandonar Ucrania son mujeres y niños, según ACNUR. 90% de los que huyen del país son mujeres y niños. Constituyen igualmente la mayoría de los desplazados internos.
Los desplazados sin contactos que cruzan la frontera tienen un riesgo superior de caer víctimas en la trata o en otra forma de abuso. Están débiles física, psicológicamente, no conocen su entorno, son vulnerables a los criminales. Eso se aplica a refugiados y a desplazados. Hay informes de violencia sexual cometida por soldados rusos contra mujeres ucranianas que abandonan el país. Hay que abordar las necesidades de mujeres y niños que cruzan la frontera. Las autoridades polacas han hecho todo lo posible para establecer centros de recepción en las fronteras y controlar quién tiene directo acceso a los refugiados. Hay que identificar y registrar también a todo aquel que entra en una recepción, centro de alojamiento. Tenemos material de información para aquellas personas que cruzan provenientes de Ucrania en ucraniano, polaco y en inglés, en formato electrónico y en papel. Señor presidente, una vez que están en un refugio seguro, el acceso de los refugiados al mercado laboral es prioritario. El empleo no es solo la manera de mantenerse a ellos y sus familias, sino también de recuperar una cierta seguridad. El pasado mes, Polonia puso en vigor nueva legislación para que los ucranianos puedan vivir y trabajar en el país durante 18 meses y para poder acceder a los sistemas de salud y otros sistemas de protección. También pueden recibir un permiso de residencia de 3 años. Señor presidente, valoramos la iniciativa de organizar una reunión sobre la participación de la mujer en la paz y seguridad de Ucrania. Para comenzar, quiero reiterar nuestra enérgica condena del ataque militar totalmente injustificado de la Federación Rusa contra Ucrania, así como las atrocidades cometidas por sus fuerzas armadas en diversas ciudades de Ucrania ahora liberadas. Reiteramos nuestro apoyo a la independencia de Ucrania y su integridad territorial con sus fronteras internacionales, y mantenemos nuestro compromiso de apoyo a Ucrania y al pueblo ucraniano. El 24 de febrero de 2022 es uno de los días más negros de la historia tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La agresión rusa ha causado desplazamientos masivos. Más de 10 millones de personas han abandonado sus hogares. Cada día vemos mujeres, niños, personas mayores, discapacitados que huyen de sus hogares, de sus ciudades, de su país, buscando ayuda en los países vecinos. Cada día oímos historias increíbles y trágicas de mujeres y de niños que huyen para salvar sus vidas, dejando detrás a sus padres, a sus maridos, a sus hijos. Seguimos de cerca la devastación y este inmenso sufrimiento de los ucranianos, pero la comunidad internacional debe también centrarse en los informes que recibimos de violaciones de los derechos humanos. Las acciones militares de Rusia afectan más a los más vulnerables. Niños que resultan muertos, heridos, traumatizados por la violencia, mujeres y niñas en situación de riesgo de violencia de género. Las mujeres y los niños ucranianos que cruzan las fronteras internacionales están más expuestos al riesgo de la trata de personas, incluyendo la trata en línea. Señor presidente, Rumanía ha sido uno de los países que más ucranianos ha recibido desde el comienzo de la guerra. Junto con nuestros aliados y socios intentamos buscar la mejor solución para ayudar a los necesitados, ya sea en Ucrania o como refugiados en Rumanía. La palabra la representación de Albania.
Gracias, señor presidente, por presidir esta reunión, lo cual demuestra su importancia. Colegas, la agresión rusa no ha terminado. Sigue causando sufrimientos a 44 millones de personas que lo merecen. La brutalidad destructiva del ejército ruso contra civiles y su infraestructura está teniendo efectos catastróficos. Se han cometido crímenes indecibles cada día. Vemos imágenes de cuerpos calcinados, aplastados por los tanques, fosas comunes, cámaras de tortura. Información que confirma que se ha asesinado a prisioneros de guerra después de ser interrogados por soldados rusos. Jardines de infancia acribillados, llenos de escombros. Todos sufren en Ucrania, sobre todo mujeres y niños. Por ello pedimos esta reunión. Lo que hemos oído de nuestros invitados es terrible. Nos complace el poder haber contado con la señora Cherepaka. Todo lo que oímos nos confirma que no conocemos en detalle la situación. Cientos de miles de mujeres han abandonado sus hogares, otras luchan para proteger a su país o trabajan mientras se les bombardea como médicas, enfermeras, otras profesionales que dan un servicio esencial a la sociedad. Gracias a todos los países que están ayudando a los ucranianos que huyen de la guerra. Las mujeres y las niñas sufren más violencia de género, trata, explotación, violencia sexual por estar en situación de desplazamiento. Sus necesidades deben ser prioritarias en la respuesta humanitaria. Gracias, señor embajador. Invito ahora a la representación de Ghana. Excelentísimo señor, adelante. Gracias, señor presidente. Nos complace su liderazgo con respecto a esta reunión del Consejo sobre este debate importante y oportuno sobre las consecuencias de la guerra para las mujeres y los niños de Ucrania. Quisiera dar las gracias a la señora Sima Bahaus, directora ejecutiva de ONU Mujeres, al señor Manuel Fontaine, director de operaciones de emergencia de UNICEF, por sus exposiciones informativas sobre la situación, y agradecemos también a la señora Katerina Cherepaka, presidenta del Grupo de la Sociedad Civil Estrada Ucrania, por las opiniones que ha compartido con el Consejo. Señor presidente, la inestabilidad constante y la inseguridad en Ucrania siguen siendo sumamente preocupantes para Ghana. Mi delegación está especialmente alarmada por la situación de las mujeres y los niños y también por la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, que tiene consecuencias para las personas de edad. Ghana deplora los actos que se notifican de violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario en Ucrania por parte de los contingentes de la Federación de Rusia, y condenamos el ataque de 8 de abril de 2022 que ha causado víctimas civiles. Y sentimos pesar por las familias y el pueblo ucraniano. Y nos afectan mucho las imágenes diarias de el miedo y la desesperación en los ojos de las personas que hace unas semanas vivían vidas normales y estables. En situaciones de guerra, las mujeres y los niños sufren consecuencias humanitarias desproporcionadas y la guerra en Ucrania no ha sido diferente. Ghana está especialmente preocupada por la situación de los niños en Ucrania. A la representación de Irlanda. Gracias, señor presidente. Gracias también a nuestros ponentes y, sobre todo, a nuestra ponente de la sociedad civil, la señora Katerina Cherepaka. Esas palabras que le hemos oído decir esta mañana hace que no dudemos del gran sufrimiento y miseria que vive el pueblo ucraniano por la guerra insensata de Rusia contra Ucrania. Vemos las realidades de, por ejemplo, una mujer embarazada que va en camilla, sale en camilla de las ruinas de un hospital, un niño que mira a su padre que no puede abordar, y los cuerpos abandonados en las
fosas comunes. Y los ataques, sobre todo contra mujeres y niños, son otro intento, como la estación de Kramatorsk, de impedir que puedan huir de la guerra y del sufrimiento humano. Irlanda condena categóricamente todos los ataques contra los civiles. Y solo así vemos así algunos esbozos de lo que sería la guerra de Rusia. Votación de Noruega, señora embajadora. Gracias, señor presidente. Y gracias a ONU Mujeres, UNICEF y Katarina Sherapaka, de quien una vez más este Consejo ha oído valoraciones alarmantes de las consecuencias de la guerra de Rusia. Estamos muy alarmados por las atrocidades cometidas contra civiles en lugares que habían estado en manos de las fuerzas rusas, como las noticias creíbles de asesinatos extrajudiciales de civiles. Condenamos el ataque con misiles contra la estación de tren en Kramatorsk. Estas atrocidades afectan a la conciencia de la humanidad. La protección de los civiles y el respeto de los derechos humanos no son una cuestión opcional, sino que se trata de obligaciones legales en el marco del derecho internacional humanitario y el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que las mujeres y las niñas de Ucrania ahora se enfrentan a un riesgo drásticamente elevado de violencia de género, explotación sexual, abusos y trata. La semana pasada, la secretaria general adjunta Di Carlo informó al Consejo de esas noticias muy preocupantes de actos de violencia sexual relacionados con los conflictos perpetrados por las fuerzas rusas, entre otras cosas los ataques brutales cometidos delante de niños. La salud sexual y reproductiva y los derechos y las mujeres y las niñas se han socavado drásticamente debido al desplazamiento, a las destrucciones selectivas de los centros de salud. Eso quiere decir que para muchos refugiados hay una pérdida, a veces casi total, de la asistencia esencial que a veces salva vidas. Nuestra respuesta humanitaria, por lo tanto, también tiene que ser de género y responder al género para evitar las carencias de protección y atender a ellas. Señor presidente. Emiratos Árabes Unidos. Señor Presidente, Lord Ahmed, muchas gracias. Bienvenidos a esta reunión. Gracias también a la señora Bahous, al señor Fontaine y a la señora Cherepaka por sus presentaciones. Señor Presidente, cuando este Consejo adoptó la Agenda sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad hace 21 años, reconocía el impacto desproporcionado que tienen los conflictos sobre mujeres y niñas. Las mujeres están expuestas a graves violaciones de derecho humanitario internacional y son vulnerables también a riesgos por su género. Pero esta agenda también reconoce que mujeres y niñas son agentes activos de la paz que pueden dar soluciones. Su participación en la prevención de conflictos, consolidación de la paz, reconciliación y reconstrucción debe estar garantizada no solo por el impacto que ha tenido el conflicto sobre ellas, sino también porque da resultados más sostenibles y duraderos. Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, la mayor parte de los 4.300.000 personas que han abandonado el país son mujeres y niños. Tenemos información sobre violencia sexual. Algunos han sido víctimas de bandas criminales organizadas que llevan redes de tráfico de personas. Según la OMS, 90 instalaciones sanitarias han sido afectadas por los ataques. Ello contribuye a que haya una falta de servicios de maternidad, por ejemplo, tanto para las mujeres ucranianas como las que han huido al extranjero. Ha mencionado el FENUAP. También está el acceso a la educación. Todos los niños tienen derecho a la educación.
El impedirlo bloquea el futuro de Ucrania, tiene un efecto sobre toda una generación. Por ello, pensamos que hay 3 ámbitos de apoyo a la mujer y a los niños afectados por la guerra en Ucrania. En primer lugar, las negociaciones entre las partes nos parecen positivas. Les pedimos que garanticen la plena participación de la mujer en toda iniciativa de paz. Es necesario que el liderazgo y participación de las mujeres esté ahí no solo al final del conflicto, sino también en el diseño y ejecución de los procesos de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la señora Sima Baus y al señor Fontaine por sus presentaciones. Gracias también a la señora Cherepaka. Señor presidente, la escalada devastadora en Ucrania afecta a la seguridad de mujeres y niños que representan hoy la mayoría de los civiles que huyen en masa de las zonas de conflicto o que buscan refugio con frecuencia en condiciones inhumanas. El número de desplazados aumenta al ritmo de la intensificación de los combates. Estamos hablando de una decena de millones de personas. Muchos de ellos son niños que han atravesado las fronteras de Ucrania. Tenemos informes de violencia, violaciones contra mujeres y niñas. El señor Fontaine de UNICEF nos hablaba de redes de trata de personas, violencia sexual contra la mujer. Todos estos actos son inaceptables y es crucial que se haga una investigación independiente e imparcial para establecer responsabilidades. Señor presidente, la guerra empeora y también los ataques contra la infraestructura civil, escuelas, instalaciones de salud, lo cual afecta el acceso de la población al agua potable y a los servicios de salud primaria y especializada. Sí, y doy la palabra ahora a la representación de Kenia. Embajador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido de nuevo a Nueva York. Doy las gracias a la Secretaría General Adjunta y a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Baus, al Director de UNICEF para las Emergencias, Manuel Fontaine, y a la señora Katerina Cherepaka por sus exposiciones informativas. También me complace la participación del representante permanente de Ucrania y los representantes permanentes de los países afectados en la región. Señor presidente, no estaríamos aquí debatiendo esta cuestión si no hubiera sido por la violación armada de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Una vez más, debemos observar y condenar que se está haciendo caso omiso constantemente del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y también el mundo anárquico y peligroso ha quedado lugar.